Muy bien, queridos amigos, pues el tema de la caridad es prácticamente inagotable. Vimos las caricias negativas y sus malévolos efectos. Vimos la contraparte, que es el acto de caridad supremo, la incondicional positiva. Eh, y ahora nos toca un tema que a mí me apasiona. Y bueno, todos mis temas me apasionan, pero este en especial. Es el tema de lo que vulgarmente en el mundo de la educación, de la pedagogía, de la psicología, se conoce con el nombre de premios. Yo te daré tal cosa si tú haces tal otra. Hay que diferenciar totalmente el concepto que hoy vamos a ver, que es un concepto de caricia condicional positiva. Hay que diferenciarlo muy precisamente. Si es una caricia, si es condicional, y su nombre no equivale a la realidad que lo describe. No es que sean positivas, pero como se oponen de alguna manera a las que vimos en la sesión pasada, y no son propiamente destructivas, en el sentido que lo vimos, de todas formas son un error extraordinariamente destructivo, tanto para quien las da como para quien las recibe. Dar caricias, dar un abrazo, un beso, una sonrisa, una comida, un juguete, un paseo, unas vacaciones, o un abrigo de mink, qué sé yo, un automóvil de lujo o un bochito austero, o lo que sea, según sea el bolsillo de cada quien, en atención al comportamiento ajeno, sea de un niño, de un adolescente, de un hijo, de una persona cualquiera, o incluso algo que se acostumbra mucho, desgraciadamente, dentro del medio empresarial, eh, bajo el nombre de premio de puntualidad. Yo siempre he sido furibundamente contrario a los premios que se dan en las empresas, y de hecho gran parte de mi vida profesional me la pasé, hasta que la pandemia lo impidió, como asesor de grandes empresas. No digo sus nombres, pero grandes consorcios, tanto mexicanos como canadienses, como norteamericanos. Yo fui su asesor en el área de recursos humanos, y cuando me daba cuenta, y era muy pronto, de que se estaba manejando el concepto de premios, lo primero que hacía era yo cancelar eso y cambiarlo por el concepto de reconocimiento. El reconocimiento, en realidad, podríamos decir que no tiene límites, es un acto noble. Claro, no hay que hacerlo constantemente ni de modo atosigante para el que lo recibe, pero el reconocimiento es una de las armas educativas, una de las armas motivacionales más poderosas que se conocen y que están a nuestro alcance. Pero el reconocimiento nunca es un premio, porque el premio es material. O el premio, como lo vamos a ver hoy, es una trampa para que la persona siga haciendo cosas incluso contra su voluntad. La caricia condicional positiva, entre comillas, ya quedamos, es una definición un tanto heroica. Podría pasar como un acto de caridad, que es el macrotema del cual nos estamos ocupando dentro de nuestro temario, pero no lo es. Y ahorita, de manera muy precisa, voy a diferenciar lo que son las caricias condicionales positivas de lo que verdaderamente serían las virtudes, y sobre todo la virtud de la caridad. A esta serie de errores, mediante los cuales condicionamos lo que le vamos a dar a la persona, si nos da gusto, si se apura, si trata más, si me complace, si es perfecto,
y si no llora y es fuerte, son los 5 gravísimos errores que hoy vamos a comenzar a analizar y que se llaman, ojo, impulsores al fracaso. Por supuesto que voy a ver las sonrisas de muchísimos de ustedes o los codazos que se dan con su pareja, si es que la tienen al lado, cuando empiece yo a describir este tipo de gravísimos errores educacionales, pedagógicos, académicos, psicológicos, que pretenden incidir sobre la conducta del otro o sobre su estado de ánimo, para que haga algo o lo deje de hacer, y que se ponga en alguna manera, dicho así, a mi servicio, bajo mis condiciones, bajo mis reglas. Y eso es justamente lo que pretendo atacar. Es muy distinto, aquí veo una pregunta de Mario Limón, es muy distinto un bono económico por lograr metas de ventas. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque está integrado al salario. Es una parte del salario y además es justo que a un vendedor, por ejemplo, se le dé una tajada de las utilidades que él generó con su esfuerzo y sobre todo más arriba de un determinado parámetro. El bono entraría dentro de lo que es una retribución o un salario que llamamos el salario retribuidor, el salario reconocedor, el salario justo. No es justo que la compañía se quede con lo que genera el vendedor al 100%. Así que ya respondí tu pregunta, Mario, con mucho gusto, y creo que era oportuno e importante aclararla dentro de este concepto. Ya me acordé, el nombre más completo de esta acción se llama salario remunerador. ¿Sí? El salario remunerador. Es un acto de justicia y obviamente el bono, considerado así como un porcentaje sobre una cantidad generada, es perfectamente saludable, justo y digno. Pero aquí no se trata de eso. Se trata de, vamos a generar primero lo que se llama el modelo. ¿Cuál es el modelo de este tema que hoy comenzamos? Dentro del gran marco de lo que sería la virtud de la caridad y en este caso su negación. Sin embargo, la gente está tan acostumbrada a hacerlo que ya no se dan cuenta que están haciendo actos de contracaridad, que están haciendo algo que daña profundamente al prójimo y a uno mismo. Cuando uno vive esos impulsores al fracaso y cuando los lanza a alguna persona, entonces el mal se hace por partida doble, tanto a uno mismo como al prójimo, tanto al prójimo como a uno mismo. El modelo que les quiero poner en su mente, tal vez alguno de ustedes hace un par de años lo pudo haber escuchado, si es que ya estaba presente en mis filas. Pero como muchísimos de ustedes entraron después de esa fecha, de mayo del 2020, yo he avanzado muchísimo en el conocimiento de este tema. No me he quedado estancado en cómo lo pensaba, cómo lo veía hace un par de años, porque en psicología el que se queda es devorado por la marcha de los descubrimientos. Se puede decir que los descubrimientos en mi campo ocurren a una velocidad aceleratriz. Cuesta muchísimo trabajo no quedarse a la saga de lo que se va descubriendo. Muy bien. El modelo consiste en una liebre. Imagínense por un momento que cada uno de ustedes es una liebre. ¿Qué hace una liebre? Pues una liebre ahora se usan de modo electrónico, pero hace unos 20 o 30 años se usaban liebres ya de veras, liebres físicas, ¿sí? Liebres como animalito, no conejos propiamente, sino liebres, que son mucho más rápidas, veloces y ágiles que los conejos.
Entonces la liebre, ya sea física o electrónica, se coloca en el galgódromo. Por ejemplo, en Tijuana hay un galgódromo funcionando de este jefe de corruptos, Hank Ron, ¿sí? Y seguramente ahí, aparte de las carreras de galgos, pues lavan dinero, ¿no? Pero bueno, la liebre puesta en el galgódromo, fíjese muy bien lo que sucede con ella. La liebre sabe que nunca será alcanzada por los galgos. Generalmente salen en su persecución entre 6 y 8 galgos. Si la liebre fuera un ser racional, sabría y pensaría: estos pobres tontos nunca me van a alcanzar. Los galgos creen, al salir disparados a un promedio de velocidad de 60 kilómetros por hora, algunos llegan a alcanzar un poco más. Los galgos creen inocentemente que alcanzarán a la liebre. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que ningún galgo en ninguna carrera ha alcanzado jamás a una liebre, ya sea una liebre animalito o una liebre electrónica. Nunca la ha alcanzado. Vayan pensando en que puede ser que alguno de ustedes sea una liebre que está corriendo detrás de un galgo, que puede ser su marido o su papá o su alguien, que le está invitando a correr con la malévola intención de que nunca lo alcances, de que nunca alcances los parámetros que esa persona te va a poner. Pero eso sí, corres tras un señuelo, corres tras una ilusión, corres tras algo que nunca va a ser tuyo, pero parece que sí lo va a ser alguna vez. Los espectadores ya saben lo que ocurrirá, pero están dispuestos a pagar para ver cuál galgo corre más deprisa y se convierte en un agotado galgo ganador. Las liebres propiamente no sufren, ya sean físicas o electrónicas, pues no sufren, porque está en su naturaleza correr. Pero los galgos, que tienen que luchar contra otros 6 o 7 de su especie para alcanzar a la liebre, sí sufren muchísimo. Y es un hecho que a mí me tocó presenciar, que a la tercera o cuarta carrera, el galgo, así que va con la lengua de fuera, corre y corre tras la liebre, es sacrificado después de la tercera o cuarta carrera, porque la médula espinal, si la columna vertebral, se les resquebraja y se vuelven inútiles para seguir corriendo. Y ya no sirven ni como animalito de compañía ni nada por el estilo. Lo sacrifican y a veces la carne, pues, si no nos ponemos abusados, puede pasar al mercado negro, como sucedió recientemente aquí en el Distrito Federal con una persona que vendía tacos al pastor, tacos de esto, tacos del otro y lo demás allá, hasta que por fortuna fue descubierto que eran tacos de perro, literalmente. El tipo está en la cárcel. Claro, a lo mejor sale con una lana o al rato van a encontrar que desvanecimiento de pruebas, ¿no? Como sucedió con ese monstruo de la Guardia Nacional que le disparó a unos estudiantes, matando a uno e hiriendo a otra, y ya salió libre, porque el juez decretó que actuó de buena fe. Espero que finalmente la contrademanda que está en curso lo meta de nuevo a la cárcel. Pero como lo dije alguna vez, mis queridos amigos, no vivimos en México. Vivimos en el país de la impunilandia. Bien, entonces fíjense, la liebre deja que los galgos se le aproximen cuando estos pierden velocidad, como en la que la liebre dice: me voy a esperar tantito, le bajo mi velocidad de 60 a 55 para que los galgos se vuelvan a emocionar, me sientan cerquita y se apresuren a querer atraparme. Una vez que los galgos están de nuevo cerca, la liebre incrementa su velocidad, pero nunca los va a dejar tan atrás que digan: no, ¿para qué sigo corriendo? Siempre antes de que termine la carrera, los galgos van a tener
en su organismo la certidumbre, aunque no sean animales racionales, van a tener una certidumbre, llamémosla neurológica, de que podrán alcanzar a la liebre. O una certidumbre más propiamente llamada instintiva. Son movidos por su instinto de cazador. Muy bien. Si la carrera se prolongase indefinidamente, los galgos caerían muertos o se negarían a seguir corriendo por agotamiento. Por lo tanto, la liebre es muy lista y va midiendo para que los galgos nunca caigan muertos antes de que la carrera termine. El discurso de la liebre ahora lo vamos a transferir a personas. Alguno de ustedes en estos momentos de su vida es un galgo y algunos de ustedes en estos momentos de su vida es una liebre. Entonces, vamos a comenzar como que a aterrizar el planteamiento. ¿Qué dice la liebre? Ahora es un humano, un ser humano, una esposa, un papá, una mamá, un hermano mayor, alguien en tu vida te va diciendo, un maestro, un jefe, un capataz, lanza un discurso que se escucha o se percibe, aunque no se escuche, se puede percibir de la siguiente forma. Cuando tú me complazcas sin desmayar y alcances la velocidad, la perfección, la cantidad, la calidad con la que yo quiero que tú trabajes, que tú existas, que tú estudies, que tú me obedezcas, entonces podrás contar con mi afecto. Es justamente lo contrario, equidistantemente, de la caricia incondicional positiva. Porque en la caricia incondicional positiva, que desde el punto de vista psicológico es el supremo acto de caridad, no se pone ninguna condición. No se le dice a la persona, tú podrás contar con mi afecto cuando hagas mejor tu tarea, cuando me traigas puros dieces, cuando acabes tus tareas, tus obligaciones aquí en la casa, rápidas y perfectas, y todas las superficies que te tocó fregar queden rechinando de limpio. La persona incondicional no pone condiciones. En cambio aquí se ponen 5 condiciones brutales, pero que tienen una enorme desventaja. Parecen virtudes. De hecho, a lo largo de mi vida conocí muchos sacerdotes, incluyendo a mi famoso tío del que les platicaba en la sesión pasada, ese tío que tenía su internado en Santa Marta, que era el internado San Juan Bosco. Él practicaba muchísimo de esto. Y cuando nosotros él vivía con nosotros en casa. Y cuando nosotros, por ejemplo, no nos acabábamos toda la comida, o tirábamos algo en el suelo, o manchábamos el mantel, o peleábamos un poco entre nosotros, o desobedecíamos alguna orden materna, él inmediatamente ponía una cara de sargento mal pagado y nos hacía sentir mal. ¿Por qué? Porque no habíamos sido perfectos, no habíamos sido rápidos, no habíamos sido complacientes, no habíamos aguantado la reprimenda sin llorar o sin chistar, porque no habíamos hecho lo suficiente desde su punto de vista. Así que entonces ahora nos adentramos en un terreno muy, muy difícil de distinguir, que es el terreno de lo que la cultura occidental cristiana, de una manera neurótica, y las culturas orientales, sobre todo la japonesa, ha elevado a la categoría de neurosis nacional. ¿Sí? Se ha descubierto, por ejemplo, que ese concepto japonés de 0 defectos, de 0 errores, de que en un lote de 100,000 automóviles, Toyota o Subaru o el que quieras, no debe haber uno solo que rechace el cliente, y no solo,
en ese automóvil no debe haber un solo defecto. Hasta hace 30 años era la teoría japonesa más vendida, la teoría de 0 errores. ¿Y qué creen? Que los visitadores del gobierno japonés descubrieron que ese anhelo de perfección era catastrófico para los obreros japoneses, desde los jefes de alto nivel hasta los empleados de la más baja jerarquía, porque se suscitaban una oleada de depresiones, una oleada de adicciones y una oleada de suicidios, motivados por el perfeccionismo, que se elevó a la categoría de cultura japonesa. Y de hecho así se vendió. Hubo un señor aquí en México, Miguel Ángel Cornejo, que se hizo millonario vendiéndoles a las empresas el curso de excelencia. Y así lo exigía. 0 errores. Yo era muy chavo cuando entré a las filas de Miguel Ángel y me tragué algunos años la teoría, pero pronto empecé a ver que eso chocaba con mis conocimientos, hasta que el choque frontal con Miguel Ángel fue brutal y de frente. Y por supuesto, como él era el jefe y era el poderoso, pues me corrió. Pero eso me benefició mucho porque entonces me concentré absolutamente en lo mío, en mi empresa, en Reingeniería de Valores Universales, y así es como he seguido solo y sin una persona que llegó a ser, lamentablemente, sí, es lamentable cualquier muerte, se murió justamente como yo se lo dije. Tu perfeccionismo te va a matar. ¿Sí? Y él era mucho más joven que yo, unos 15 años, y se murió hace como unos 10 o 15. O sea, se murió pues de una edad, si yo hace 15 años tenía 65, pues se murió poquito después de los 50. ¿Por qué? Porque su perfeccionismo lo mató. Porque nadie puede ser perfecto en esta vida. Nadie. ¿Sí? Solo Dios es perfecto. Y por supuesto, la Inmaculada Concepción y nuestro Señor Jesucristo. Pero fuera de esas 3 personas, no existe en toda la creación ningún ser humano, ni el más grande santo, que sea perfecto. De hecho, los más grandes santos han tenido grandes defectos. Por ejemplo, San Pablo nunca pudo controlar del todo su iracundia. Era muy enojón. ¿Sí? Y claro, se arrepentía y todo, pero el temperamento le ganaba y se enfrentaba con San Pedro, que era muy sentimental y llorón. Y así podría poner infinidad de ejemplos de grandes personajes que alcanzaron la santidad. La santidad quiere decir la práctica heroica de las virtudes cristianas. Pero muchas veces, o casi siempre, el heroísmo consiste en triunfar momentáneamente al menos en una acción determinada sobre las propias limitaciones o defectos, los cuales nunca desaparecen y siempre van a acompañar a la persona en una interminable lucha espiritual por su grado óptimo de virtud. ¿Qué es lo que sí podemos alcanzar? El grado óptimo posible. Estamos obligados a lo óptimo posible, a lo óptimo factible, pero nadie está obligado a la perfección, en el sentido en el que Dios, en el que Cristo y su Santa Madre son perfectos. Incluso en esta vida nadie está confirmado en gracia. Quiere decir que incluso un poco antes de morir, una persona que toda su vida ha practicado el vivir en gracia podría caer. ¿Por qué? Porque el demonio es más astuto y siempre anda como león rugiente para provocar que los hijos de Dios podamos caer estúpida e ingenuamente en su trampa. Bien, entonces fíjense muy bien.
Tenemos 2 columnas. Desde luego les voy a enviar el material en un formato de PowerPoint para que se respalde el video que se está grabando. En la primera columna tenemos lo que vamos a llamar impulsores. Y en la segunda columna tenemos lo que vamos a llamar virtudes. ¿Qué es lo trágico de los impulsores? Que se venden como si fueran virtudes. ¿Sí? Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros tíos, nuestros hermanos mayores, nuestros jefes nos han vendido toda la vida 5 gravísimos errores que voy a enumerar. Primer gravísimo error: sé perfecto. Ya lo dije, nadie lo es. Segundo gran error: trata más. Lo que haces es insuficiente, trata más. Tercer gran error: apúrate. Eres una pachorra, eres un lerdo, eres un lento. Es un gravísimo error. Como esas mamás que en las mañanas empiezan a gritar desde su cama: ¡apúrense!, cuando sus hijos todavía no se levantan. ¡Y apúrense! ¿Sí? Hasta que a chicotazos, a sopapos, a empujones se suben al auto para llevarlos a la escuela o al camión. Y la mamá se la pasó gritando: apúrense, para que se levanten, para que se vistan, para que se pongan el uniforme, para que desayunen, para que se suban al camión y para que lleguen a la escuela. El chico no escuchó otra maldición más que: apúrate, apúrense. Y además dicho de manera agresiva, de manera autoritaria y de manera perentoria. No deja margen, apúrense. Gravísimo error. Llevamos 3. Sé perfecto, trata más y apúrate. El cuarto es: sé fuerte. No, lagrimitas, no, ni me chilles, ni me chilles. ¿Sí? Ni me vengas con lloriqueos y gimoteos, no, aguántese. Uy, sobre todo si es varoncito, sea macho, los machos no lloran, cállese, aguántese. Terrible error, que puede costarle un síncope cardíaco a los 40. Literalmente, los cardiólogos de mayor nivel en el mundo señalan que el aguantarse las emociones en el interior del pecho y la espalda necesariamente va a producir cardiopatías a edades relativamente tempranas. Y el quinto, que probablemente sea el peor de todo: compláceme, dame gusto, haz las cosas como yo te digo. Órale, como yo te digo. Y por supuesto hay personas que todo el día se la pasan con la cantaleta de los 5 impulsores. Apúrate, no has terminado, trata más, sé perfecto, compláceme y no chille, no se queje, no se enoje, cartucheras al cañón y donde manda capitán no gobierna marinero, y cállese y órale y todo lo demás. Eso es una verdadera maldición. Pero es parte de nuestra cultura nacional. Así crecimos muchos de nosotros. Y así nos costó, desde luego a mí, así me costó abandonar estas maldiciones. Por fortuna lo logré antes de tener a mi primer criatura. De tal manera que ninguno de mis 9 hijos recibió estas maldiciones del apúrate, sé perfecto, trata más, sé fuerte y complázcame. Ninguno fue tratado de esa manera. Venturosamente, muy a tiempo, por fortuna en mi propia carrera, asombrado asistí a una clase. Me acuerdo muy bien, estaba yo apenas en segundo de psicología en la Ibero, cuando una maestra maravillosa, una gordita chaparrita medio feíta, pero genialmente inteligente y extraordinariamente simpática, nos explicó todo esto. Y nos dijo: y ahora tienen una misión en la cultura nacional: demoler los impulsores en todas las familias
en las que puedan incidir para aumentar su salud mental. Fíjense muy bien, los impulsores que mencioné, el apúrate, el trata más, el sé perfecto, el sé fuerte y el compláceme, son exigencias absolutas, autocráticas y unilaterales. No admiten réplica. Segunda característica, condicionan el afecto de quien los exige, ya que cierran la llave del oxígeno de las caricias. Tercer característica, elevan indefinidamente sus niveles de exigencia. Cuarta característica, producen ansiedad, angustia y neurosis, tanto en el que las da como en el que las recibe, pero claro, peor en quien los recibe. Quinta característica, impulsan una carrera sin límites, sin final y sin objetivos. Mami, ya terminé. ¿Cómo? ¿Lo hiciste bien? A ver, te reviso. Bueno, pues para que no esté de vago, ahora vaya a hacer tal cosa. Ay, mami, pero estoy cansado. No, ya descansarás cuando te mueras. Órale, póngase a hacer tal cosa. Eso no es educar, eso es domesticar. Sexta característica, son causa frecuente de cardiopatías y de otras enfermedades. Siguiente, hipertrofian, exageran algún aspecto de la realidad. Carendt dice, producen ansiedad, neurosis y ¿qué más? Ansiedad, neurosis, depresión, tristeza, rechazo, rebeldía, enojo, frustración, multitud de fenómenos psicológicos, todos ellos detestables. Y sobrevaloran imprudentemente alguna cualidad. En cambio, las virtudes, ¿cómo son? Mientras que los impulsores son exigencias absolutas, autocráticas y unilaterales, las virtudes se proponen como opciones voluntarias. Se proponen como acciones voluntarias. Mientras que los impulsores condicionan el afecto y cierran la llave del oxígeno, las virtudes se enseñan manteniendo el amor por el otro, a pesar de sus errores, caídas y defectos. Por eso hablamos de que el amor es incondicional. Esteban dice que los impulsores producen mucha angustia y es verdad. ¿Sí? Mientras que los impulsores elevan indefinidamente los niveles de exigencia, en las virtudes, el educador, el papá, el maestro, el jefe, acepta de antemano las limitaciones humanas. ¿Por qué? Porque son reales. El hombre es un ser perfectible. Es un ser lleno de defectos, intrínsecamente. ¿Por qué? Porque somos naturaleza caída. Desde el pecado original. Solo Adán y Eva eran perfectos relativamente, imperfectos respecto de Dios, pero eran perfectos dentro de su naturaleza. Inmortales, sabios como Dios, impasibles al dolor y ágiles para transportarse a cualquier lugar de la creación. Y todo eso se perdió por el pecado. Y toda la raza humana indefectiblemente quedó dañada, sí, redimida por los méritos de Cristo, pero psicológicamente escindida por la ambivalencia, por los defectos, por las limitaciones, por los olvidos, por las incongruencias, por las incoherencias, porque somos seres limitados. Mientras que los impulsores producen ansiedad, angustia y neurosis, las virtudes producen plenitud, realización y alegría.
alegría. Mientras que los impulsores impulsan una carrera sin límites, sin final y sin objetivos, las virtudes ayudan a realizar un plan de vida y carrera equilibrado, un plan de vida factible, alcanzable, medible, conquistable. Mientras que los impulsores son causa frecuente de cardiopatías y otras enfermedades, las virtudes prolongan la vida productiva y creativa y además incrementan la salud integral. Mientras que los impulsores hipertrofian algún aspecto de la realidad, las virtudes consideran la realidad como un todo armónico. Y finalmente, mientras que los impulsores sobrevaloran imprudentemente alguna cualidad, las virtudes valoran las diversas cualidades humanas en forma prudente y equilibrada y nunca exagerada. Ahí tenemos entonces el drama que muchas familias que me consultan, que muchos alumnos que tengo están viviendo. Me decía una de ustedes, esta mañana les he platicado a mis amigas esto de los impulsores y eso que no habíamos desarrollado el tema, y están fascinadas, sorprendidas y deseando que yo les diga más. Es una persona que tiene cierto liderazgo en un grupo numeroso y bueno, están con un hambre de aprender todo esto verdaderamente maravillosa, y yo espero que todo el grupo esté muy hambriento de aprender a aplicar en la vida cotidiana los facilitadores y dejar de vivir dentro de los impulsores. Me pregunta Ricardo Méndez, ¿y cómo pasar de vivir bajo impulsores a vivir bajo virtudes? Bueno, pues el primer paso, mi querido Ricardo, sería identificar de qué tamaño son tus impulsores, medirlos, pesarlos, y de qué tamaño son, si es que ya los tienes, tus facilitadores. Por ejemplo, una persona vive bajo el impulsor, trata más, siempre ajonjolí de todos los moles, siempre en los entierros el muerto, en los bautismos el bebé, en las bodas el novio, pero siempre anda haciendo cosas que incluso no le corresponden. Bueno, pues hay un facilitador que se llama, es suficiente, no tienes que hacer más, no tienes que acabar agotado todos los días, con que vivas tu vida con un esfuerzo razonable, pero no denodado, no como los galgos con la lengua de fuera, ¿no?, sino razonablemente esforzado, sin caer en el impulsor, pues es todo un proceso de aprendizaje. Lo veremos, claro, vamos a ayudar a los que gusten. Esta es una sesión de exposición, pero claro que más adelante y pronto pasaremos a aprender a distinguir entre un impulsor y un facilitador de modo práctico, de modo existencial en la vida cotidiana. Ahora vamos a analizar cada uno de los 5 impulsores. Probablemente el tiempo no me dé más que para analizar uno, pero era muy importante que hoy tuvieran muy claro el concepto de impulsor, que no es una virtud, que no es un acto saludable, que no es una forma de educar triunfadores, que no es una forma de hacer cosas. Ya se demostró en la cultura japonesa y ellos dieron un paso cuántico maravilloso. Decidieron que en cada lote de X número de automóviles es tolerable una X cantidad de automóviles que el cliente va a regresar a la compañía porque tienen defectos. Y curiosamente,
El personal se dejó de enfermar y de morir y de suicidar. Y se volvieron mucho más productivos de lo que eran bajo el régimen brutal de 0 defectos, de 0 errores. Cuyo principal impulsor en México, pues murió justamente aplicándose a él mismo su propia filosofía. Y muchos se lo advertimos, no quiso hacer caso. Yo me salí muy a tiempo de esa carrera de liebres y galgos, y hasta le dije una vez, un poco en son de sorna, mira, pues si te quieres morir, muérete, pero tú solo, yo no te voy a acompañar. Y bueno, pues a mis 80 años, gracias a Dios, gozo de cabal salud, pero algo que me caracteriza es justamente haber abandonado hace mucho tiempo, décadas, esta maldición de los impulsores. ¿Cuál es el primer impulsor que vamos a analizar? El impulsor apúrate. Y vayan pensando quién de ustedes vive bajo el apúrate. ¿Acaso soy yo, maestro? Llegará el momento en que cada uno de ustedes tenga el cuestionario que va a tener todo participante para que identifique qué tanto tiene impulsores y qué tanto tiene facilitadores. El apúrate es el impulsor que nos toca analizar ahorita. El apúrate se vende con el ropaje de varias virtudes muy grandiosas, diría yo, virtudes verdaderamente maravillosas y loables. ¿Cuáles son esas virtudes con las cuales se contrabandea, se vende el apúrate? Diligencia, rapidez, agilidad, presteza, disponibilidad. Y en general, en el impulsor apúrate se sobrevalora la velocidad. La velocidad con la cual tenemos que hacer algo. La velocidad con la cual tenemos que alcanzar un objetivo. La velocidad con la cual tenemos que ejecutar un servicio. Hace poco estábamos un grupo de personas, un grupo de matrimonios, que nos dio hambre, la reunión se prolongó y empezaron a decir las señoras, tengo hambre, y a mi esposa se le ocurrió, pues vamos a pedir a X compañía, Rappi, hay muchas compañías que venden comida a domicilio y que la traen de diversos restaurantes de la zona donde está la casa habitación. Y total que mi esposa hizo el pedido y le preguntó otra señora, ¿a cuánto tiempo de distancia está el repartidor? Y mi esposa le dijo, está a 18 minutos. ¡Ay, qué lata! ¡Ay, qué horror, qué pachorra! ¿Cómo que 18 minutos? ¿Sí? No, mejor voy al refrigerador, si me permites, y busco hacerme un taco de algo. Yo le dije, a ver, ¿cuál es el apúrate? Tranquila, va a llegar. Son empresas muy serias que fallan una vez entre 1000. Va a llegar y probablemente llegue un poquito antes. No, pero es que me choca esperar. Ese es el apúrate, al que le choca esperar. Y les puedo decir que el que no sabe esperar es un neurótico. Porque las cosas no van a ocurrir más a prisa solamente porque yo esté impaciente. Vieja sabiduría popular. No por madrugar amanece más temprano. Entonces, contra el apúrate tenemos un facilitador, saber esperar. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Disfruta de la vida. A ver, dijo a mi esposa, pongámonos a cantar. Contemos chistes. El tiempo se va rapidísimo si hacemos otra cosa en lugar de estar viendo el reloj. Faltan 17 minutos. ¡Ay, se me ha hecho un siglo! ¡Ay, faltan 15! Este cuate no tiene para cuándo llegar. Ese es el apúrate.
Finalmente llegó, y les juro que los que supimos esperar, la comida nos supo mucho más sabrosa que los que ya tenían ansiedad por no saber esperar. Así que el apúrate se vende pues como diligencia, rapidez, agilidad, presteza, disponibilidad. ¿Y qué es lo que se sobrevalora en este impulsor al fracaso? Se sobrevalora la velocidad. El sujeto, la persona que tiene introyectado este impulsor apúrate, se la pasa exigiendo mayor velocidad de la que es factible. Pero ¿cuál es su principal error? Retirando el afecto a los lentos, lentos entre comillas, a los lerdos, a las pachorras, a las tortugas, a los que no van tan rápido como el neurótico quiere que vayan. Se enoja con ellos, los insulta, los ridiculiza, los molesta, los compara, los acosa, les falta el respeto, les vuelve la vida imposible. Ya sea friegaquerito, por no decir lo peor, que con palabrotas. Y este sujeto eleva los niveles de velocidad exigida cada vez que se alcanza el récord, pasando por encima de condiciones desfavorables de salud o de circunstancias atenuantes, criticando con furia mal disimulada a los menos rápidos, humillándolos y comparándolos. Ahora bien, aquí viene mi principal crítica a este impulsor y a todos. La persona que tiene el apúrate, al igual que la liebre, nunca será alcanzada por ningún galgo. Nunca será alcanzada. Ricardo nos dice que este impulsor es de efecto abierto de no pocas empresas actualmente, sí, y que sus empleados terminan enfermos por cumplir esos términos. Eso lo sufren mucho los que trabajan en atención a clientes. Claro, porque generalmente el cliente es un tipo insufrible, es un neurótico insoportable, que tiene prisa, que no sabe esperar y que siempre está exigiendo la máxima rapidez posible. Exige, según él, diligencia, rapidez, agilidad, presteza, disponibilidad, sobrevalorando la velocidad. Y nunca a una persona que tiene este perfil le vamos a dar gusto con ninguna velocidad. Siempre va a estar exige y exige y exige más y más y más y más, y así se va a pasar toda su vida. Ahora, el riesgo que tiene el que lanza el apúrate se le revierte. Como cuando señalas a una persona, ¿sí? Veamos, cuando tú señalas a alguien, pues hay un dedo apuntándole a esa persona y 3 te apuntan a ti. Pero curiosamente también son conductos de cañón, de pistola. Entonces el apurón, el que sufre el impulsor apúrate y que se los endilga a los demás, también lo sufre él con sus más dramáticas consecuencias. ¿Por qué? Porque el apurón, a ver, ¿cómo hace un viaje en su automóvil familiar un apurón? Siempre a la máxima velocidad. Es más, siempre tiene que, si por ejemplo va de México a Querétaro, piensa, ¿cuántas horas hice la vez pasada? Ah, pues hice 2 horas 10 minutos. Pues ahora voy a tener que hacer cuando menos 2 horas 5. Tengo que batir mi récord. Y por ahí, un poco antes de San Juan del Río, uno de los niños le dice, papi, quiero hacer pipí. ¡Ay, qué inoportuno eres! Me estás quitando tiempo. Tenemos que llegar a la hora que yo quiero llegar. Ay, papi, es que ya me hago. Y rechinando los dientes y disimulando la furia, pues se tiene que parar. Bueno, una vez conocí a un señor, hace muchos años, ya se murió, que hizo que el niño hiciera pipí en la vacinilla sin bajar la velocidad y luego sacó la vacinica y la limpió
con la velocidad del viento a 160 kilómetros por hora. Verdaderamente el colmo de los colmos. Fue de mis pacientes con los cuales fracasé absolutamente porque nunca pude meterle en su cabeza lo contrario a su brutal impulsor a favor de la velocidad. Recuerdo que murió del corazón, no tenía ni 50 años, y siempre se pasó toda su vida así, como un galgo corriendo detrás de una liebre, ¿sí? Y haciendo correr a sus hijos detrás de él, a su esposa también. Una vez ella me dijo muy confidencialmente, es insoportable. Ya no sé qué hacer con él. ¿Sí? Porque para todo es, apúrate vieja, ay, qué gacho que me haces esperar, órale, apúrate con la sopa, apúrate con el guisado, apúrate que no vamos a llegar al cine. Siempre se la pasó correteando a su mujer y a sus hijos, hasta que los dejó en paz y él se murió mucho antes de lo que ellos pudieran haber muerto. Su esposa le sobrevive y sus hijos también. Así que no crean que nada más el impulsor hace daño al que se lo aviento. El impulsor le hace mucho daño a quien lo vive. Así que les pido en nombre de la salud mental de todos, de nuestros 70 participantes que gloriosamente nos acompañan hoy en esta bella sesión, que por favor vayan pensando, lo veremos en detalle, pero vayan pensando en vivir, claro, al que le venga el saco que se lo ponga, con un lema diferente al apúrate. Me tomo mi tiempo. Me voy a tomar mi tiempo. Como decía Napoleón, vísteme despacio que tengo prisa. No te precipites. Haz las cosas bien, pero sin precipitaciones, sin prisas, sin apúrate. Sabio comentario de este nefasto personaje, algo bueno debía tener. Vísteme despacio que voy deprisa. Y no por mucho madrugar amanece más temprano. Y otra que me encanta, lo rápido disimula lo mal hecho. Sí. Literalmente, lo rápido disimula lo mal hecho. Aprendamos pues la virtud de la paciencia, sobre todo como un acto de caridad para los que amemos. Y nunca a las personas que no sean tan rápidas, nunca les retiremos nuestro afecto. Aquí el acto de caridad verdadero, que es el tema que nos ocupa, consiste en mantener la sonrisa, mantener el buen humor, mantener la ternura, mantener la cordialidad, mantener abierta la llave de CTR, aunque la persona no cumpla con nuestros estándares de velocidad. ¿Por qué? Porque probablemente su temperamento no se lo facilita, porque probablemente tiene algún impedimento que lo atora, algún defecto, alguna cosa que lo angustia, o simplemente es de un temperamento bradipsíquico. Temperamento bradipsíquico quiere decir que está acostumbrado a hacer las cosas con lentitud, a diferencia de los taquipsíquicos, que están acostumbrados a hacer las cosas con cierta rapidez. No pretendamos modificar la forma de ser del otro en este tipo de situaciones, en este tipo de rasgos de personalidad. Asumamos a cada quien como es, con su propia manera y su propia velocidad para hacer las cosas. Amémoslo, reconozcámosle, seamos tiernos, cariñosos con él y dejémoslos en libertad para que hagan las cosas a la velocidad que buenamente puedan hacerlo. Sobre todo, sin retirarles nuestra fuente de CTR. Bien, pues esa fue nuestra exposición de esta noche y comenzamos con nuestras preguntas, aportaciones, comentarios y todo lo que quieran aportar. Adelante, por favor.